¿Cómo le va? Bienvenido. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Porque nos ven con repeticiones durante toda la semana, por eso saludo de esta manera. Mire, hoy voy a tener un corresponsal que recorrió el mundo desde el punto de vista periodístico. También es médico, también fue periodista deportivo, también hizo un libro de la salud de los papas, también va a hablar de la salud en la Argentina. Es amigo, es periodista, trabaja en radio, trabaja en televisión. ¿Hace falta que le dé más datos para que usted se entere que después de los títulos voy a tener el gusto y el placer de hablar con el doctor Nelson Castro? No, ¿no? Ahí lo tenemos. ¿Cómo hacer? Yo quiero concentrarme, ¿no? Quiero concentrarme. ¿Cómo hacer para no hablar de política, de la realidad nacional, de todos sus viajes como corresponsal, de la salud de los papas, de su vida personal? Nelson Castro, señores, el íntimo. Bueno. Yo creo... Qué amable, qué generoso. ¿Cómo estás, Ricardo? Vos sabés que yo creo que necesitaríamos grabar 4 programas. No, te digo cómo. Uno, con los viajes. Sí. Otro, con tu vida, porque el programa es hablar de Nelson, sí. ¿Se entiende? Hablar del Círculo de Periodistas Deportivos, hablar de tus viejos, hablar de Villa Urquiza. Otro, hablar de política. ¿Cómo te voy a tener acá? El que está mirando va a decir, pero ¿cómo no le pregunté? Otro, la salud de los papas, que es... La historia de la iglesia es una de mis pasiones. ¿Cómo hago un programa de 28 minutos contigo para meter todo eso adentro? ¿Me ayudás? Con lo que vos quieras. Un gusto y un honor y el agradecimiento por tu afecto y generosidad de siempre, no de ahora. Así que esto aprovecho para decírtelo, ¿sí? Yo digo, vamos a arrancar con los papas. Leí León XIII, leí Pío XII, pero después, como sabía que venías, me adelanté un poquito en el libro. ¿Leíste Francisco? Leí Pablo VI, claro. Leí Juan Pablo I, claro, Juan Pablo II, el alemán y Benedicto, Francesco. ¿No? ¿Por qué? Y porque si nos vamos muy atrás, yo creo que la gente puede perderse si hablamos del año 2018, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Y sabés qué me pareció? ¿Te gustó? Me encantó, pero hubo 2 cosas que me gustaron. Más allá de la salud, más allá de cómo muere un papa, me llamó la atención que pusiste un montón de historia alrededor de ese papa, ejemplo, por ejemplo, no del accidente. Cuando te dicen, por ejemplo, no, un papa no se puede internar en la Gemelli. Y vos dijiste, como Juan Pablo cuando a Liaca le pegó los 4 tiros, no hubo que llevarlo a la Gemelli. Y esas cosas son curiosidades que aquellos que nos gusta la historia de la Iglesia, nos apasiona. Bueno, fue un trabajo precisamente para lograr eso y te agradezco muchísimo que te haya gustado. Fueron 2 años y medio de trabajo. Este libro llevó un trabajo fenomenal y cuando lo veo allí, me parece increíble, te confieso, haberlo hecho. Porque cuando el Papa, porque el libro nació de su idea, jamás podría haber yo soñado tener una idea por lo inconcretable que era realmente. El Papa abrió las puertas para esto, porque primero me puso en el trabajo de la idea y abrió archivos el Archivo Secreto Vaticano. Eran confidenciales y tuviste acceso. Yo digo, a veces cuando uno en un libro de estas características habla de un camarlengo, por ejemplo, obviamente vos sabés de qué se trata y por suerte yo también, por haber vivido durante muchos años muy cerquita de algunos dignatarios argentinos de la Iglesia, incluso Francisco, porque Francisco era cardenal acá, ¿viste? A 10 cuadras. La historia del jesuita y demás. Yo digo, los estadios de salud, primer tema, son gente mayor, por lo general, salvo alguno que tenga 69 cuando asume, por ejemplo, gente grande. Así es. Y cuando vos que sos médico, cuando uno es una persona grande, la próstata existe, los problemas respiratorios existen, se hace muy difícil y es muy difícil cuidarlos, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. La historia tiene curiosidades, ¿no? Terminan siendo personas longevas. Es un elemento muy notable y todas terminan, inclusive Juan Pablo II, con su final tan penoso,
terminan lúcidas. Eso es un elemento que yo busqué con atención, bueno, a ver cómo llegan, ¿no? Más allá del Parkinson. Sí, sí, efectivamente, pero llegaron lúcidos. ¿El Parkinson no te bloquea? A veces sí, pero no fue el caso de Juan Pablo. Juan Pablo II tenía lucidez, pero no tenía deambulación y no tenía expresión. Y eso obviamente es incompatible con un gobierno con autoridad. Juan Pablo II, es decir, los hechos demuestran que él nominalmente era el Papa, porque estaba, por supuesto, podía tomar decisiones, pero el nivel de aplicación de sus decisiones se había perdido. El hecho de que él no pudiera observar lo que estaba pasando, es decir, el amo del ojo. Que había sido para él, creo que tenía menos viajes que Nelson Castro. Sí, por ¿no? supuesto. Yo no me acuerdo cuántos hizo, bueno, pero... fue el Papa que más viajó y que tomó una decisión de viajar, porque él vio que manejar el Vaticano, la estructura política interna del Vaticano, era muy complejo. Entonces él se dio cuenta que su legado era lo que él iba a hacer fuera de Roma. Así que imagínate, si era difícil, a pesar de todo el entorno polaco que él generó, controlar estando bien, cuando perdió la posibilidad de estar físicamente bien, de deambular por allí, perdió el gobierno efectivo del Vaticano. Esa es una de las enseñanzas que surge. Nelson, en el caso del cardenal Bergoglio, su santidad, Así es. Pregunto, ¿no? Lo del pulmón fue hace muchísimos años, ¿no? Fue exactamente cuando él tenía 23, 24 ¿Qué pasó años. ahí? ¿Qué pasó? Bueno, él tuvo una infección importante, nunca se llegó al diagnóstico final, así que pudo haber sido cualquier afección severa pulmonar, pero a él lo que le dijeron que había tenido unos quistes y que por eso hubo que quitárselo del lóbulo pulmonar, uno de los lóbulos del pulmón derecho, lo cual a él lo asustó mucho porque él creyó que tenía un cáncer. Efectivamente. La palabra pólipo es una forma suave. Sí, efectivamente. A veces decir... Así es. La evolución, yo te diría que un diagnóstico posible es que pudiera haber tenido una tuberculosis, de la cual se curó porque él después que lo operaron, lo mandaron a Tandil para tomar aire, digamos, seco y demás, y eso es una de las cosas que se hacía con las personas que podían tener, pero pudo haber tenido una neumonía complicada también y demás. Lo cierto es que él se recuperó después de un tratamiento muy ¿Se cruento. puede vivir bien? Por supuesto, porque el pulmón, no es que le falta un pulmón, sino que le falta una parte, un claro. lóbulo, y el pulmón después restante compensa. Así que si vos le hicieras ahora una radiografía de pulmón, solamente un neumólogo avesado podría pensar, algo le pasó acá en el pulmón, porque si alguien no conociera su historia clínica, no encontraría absolutamente nada significativo en la radiografía. Vos sabés que la otra cosa que yo noto, o que nota todo el mundo, es la forma de movilizarse. Camina, bueno, el tema de los zapatos históricos, claro. Los zapatos negros, viste que los papas usan unos zapatos de color bordó o algo así, ¿no es cierto? Incluso cuando son expuestos sus restos, por ejemplo. Correcto, así es, así es. Él sigue con los gomicuer, que me parece, los pasodobles, no me acuerdo. Sí. Pero es como que le cuesta caminar. Él tiene pie plano, eso me lo contó, está en el libro, ¿no? Él tiene pie plano y el pie plano, digamos, en algunos casos le produce una irritación del nervio ciático. Por eso estuvo con un cuadro de ciatalgia, habitualmente para la gente tuvo el ciático. Duele. Obviamente que duele, tiene sobrepeso. Está bueno. Efectivamente. Y muchas veces cuando tiene que viajar está con un chaleco antibalas encima. Así que es un peso enorme que a él lo resiente y por eso él lo dice, el camino como una gallina clueca. ¿No es cierto? Pero está perfecto, digamos, no tiene ningún otro problema ni nada por el estilo. Así que vos lo ves ahora, ¿no es cierto? Yo lo observé con mucha atención en el viaje a Bagdad. Y vos lo ves bien, así con un rostro fresco, así podrá mañana, como nos podemos morir cualquiera de nosotros. Bueno, su nombre pero es 80 y pico. 84 años, pues está muy bien, está muy bien, y mucho mejor de lo que estaba acá cuando lo veíamos en Buenos Aires. Sí, yo acá lo veía como triste. Bueno, ¿no? Sí. Esto además se lo dije, le digo, mire, usted es otra persona. Y me dice, mi hijo es así, el Espíritu Santo es así. Así que son vos las lo respuestas ves típicas de los sacerdotes que vos decís, ¿qué me quiso decir? Totalmente. Lo noté tan tranquilo, es un hombre de poder. Sin duda que Francisco es un hombre de poder. Un hombre que se siente cómodo manejando el poder, que sabe cómo manejarlo y al cual los problemas del poder no lo inmutan. Yo se lo pregunto antes de empezar la entrevista, le digo, ¿cómo está? Entonces él me dice, ¿usted me ve preocupado? Le digo, la verdad que no, así estoy. Me veo ocupado. ¿En Santa Marta? Me atendió en el Palacio Apostólico y eso tuvo un significado que me lo comentó su secretario, Monseñor Fabián Pedacchio, porque me dijo, mire Nelson, le quiero decir el significado que tiene esto, es decir, esto va a quedar registrado y cuando usted llegue a saludar al Papa va a estar el fotógrafo oficial, así que va a haber fotografías oficiales de entrevistas, es decir, entonces él me dice,
El Papa, esto tiene un simbolismo, dice, ha querido que esta entrevista quede registrada para la historia. ¿Por qué lo quiso hacer? No lo sé. Pero él ha querido que esta entrevista, que cuando todo esto sea historia y algún día, el 16 de febrero, se vea la agenda oficial del Papa, va a estar esta entrevista. ¿Vos habías llegado a Roma cuándo? Un día antes, tuve que llegar, en realidad llegué 2 días antes, y entonces el secretario del Papa me pidió, mire, necesitamos que usted esté por lo menos acá el 15, porque le va a llegar la invitación oficial y usted tiene que firmarla cuando llegue acá. Así que necesitamos que usted esté acá el 14 cuanto menos, porque el 15 tiene que estar en el hotel. Le pido que esté toda la mañana, porque en algún momento de la mañana... Y ahí te quedaste quietito. Ahora yo quédate. digo, ¿no? Vos has tenido entrevistas, después vamos a hablar de eso, ¿no? ¿Qué sé yo? Desde Violeta Chamorro hasta Barack Obama. ¿Estaba nervioso? ¿Yo? Sí. Estaba no nervioso, estaba con la inquietud de preguntarme cómo iba a ser la entrevista. Es decir, lo que me producía inquietud se produjeron en 2 o 3 circunstancias a lo largo de esto. Primero porque yo creía que la entrevista nunca iba a ocurrir. Digo, estas son cosas que se dicen, por eso el libro tuvo 2 proyectos, un libro con la entrevista y otro libro sin la entrevista. Segundo porque cuando se confirmó la entrevista, el 1 de enero a las 6 de la mañana, en un llamado del secretario del Papa que a las 6 de la mañana yo me desperté pensando que había pasado una desgracia. Claro. Por lo general uno Totalmente. En esos horarios dice quién Claro, se murió. Exactamente. Y el secretario del Papa, mira, acá son las 11, y estamos con el Papa viendo la agenda. Acá son las 6. Exactamente, me dice, pero estamos decidiendo, dice, porque hay un hueco de 20 minutos el 16. Y me dice, y le pido que decida allá, porque si tiene algo que hacer usted, cambiamos, pero va a ser difícil encontrar otro día. Le digo, mire, ¿a usted le parece que yo tuviera algo que hacer? Le digo, yo no lo cancelaría. Claro. Y el tercer elemento es porque yo me preguntaba, ¿cómo estará el Papa? Digamos, porque digo, si era algo que a lo mejor él dijo, y dijo, bueno, tengo que atenderlo, y la entrevista es una entrevista de tirabuzón, sí es, no es, claro, bueno, eso no me acuerdo, no sé, qué sé yo. Y fue algo impactante, porque la entrevista que iba a durar 20 minutos duró 1 hora y cuarto. Y no hubo necesidad de tirar muchas preguntas, porque a cada pregunta había una respuesta bien desarrollada y bien elaborada. La que venía. O sea, era algo propositivo. Y yo me lo he preguntado desde entonces, porque fue así. Yo creo que el Papa quería dejar un mensaje para su sucesor, para la Iglesia, para los curas, para los obispos, para decir esto de abrir su psiquis. Fíjate lo fuerte que genera que el Papa consultó a una psiquiatra. Yo creo que es un mensaje para la Iglesia toda, sobre todo para los ministros. Vos sabés que me quedan 2 preguntas porque quiero aprovecharte lo máximo que pueda. La Iglesia tiene millones de fieles en todo el mundo, algunos sufrientes como los de Bagdad concretamente, pero también tiene obispos en la Argentina y tiene sacerdotes en la Argentina. ¿Tuviste repercusión? ¿Te llamaron? ¿Te dieron su opinión algunos obispos? ¿Qué sé yo? De cualquier diócesis, diciéndote, me parece bien, me parece mal, faltó esto, sobró aquello. De los que yo sé por comentarios, el impacto es enorme. Sé que todos están buscando, y ayer me escribió un sacerdote, además con muy buen acceso al episcopado, y me decía, mira, es el tema de comentario de sacerdotes, obispos y demás, el libro, ¿no? Así que eso lo sé y me produce una enorme felicidad, como sé que es comentario por parte del Papa, ¿no? Porque el Papa, que el libro ya le llegó, el Papa se enteró de saber qué pasaba con el libro cuando todavía no le había llegado, y por eso habló del libro en el viaje cuando volvía de Bagdad. Qué maravilla, ¿no? Qué aviso ese, ¿no? Ah, insuperable. Digo, volver en el avión, ¿cuántos periodistas iban en Y mira, Italia? iban 70 periodistas de todo el mundo. Y dijo, hay un señor llamado Nelson Castro. Eso es un regalo de la vida que va a ser insuperable, Ricardo, porque además se dio en el contexto del estrépito que había generado su respuesta de que no vuelve más a la Argentina, que era claro que la respuesta tuvo que ver con que no vuelvo más a vivir. Bueno, no importa. Obviamente, ¿no? Pero además lo impactante, no solamente la menciona al libro, a mi persona, que él además cuenta lo mismo que venía contando yo. Entonces me llama alguien, me llama Elisabetta Piqué, que es la primera que lo... corresponsal. Me dice, te quiero decir, te mando urgente un WhatsApp, atendeme. ¿Te vas a enterar? Habló de... Te vas a enterar porque habló de vos. Y ella, que ya había hablado conmigo, me dice, y cuenta exactamente lo que contás vos, Nelson, con tu misma, el origen del porque libro. Puede haber alguna, algún camino erróneo, como decimos, los caminos raros de los libros. No, y puede ser una cosa de interpretación diferente. diferente. Ahora salgo del escritor
y del hombre que escribió este libro, y voy al periodista. Es simplemente una pregunta. No todo el mundo está de acuerdo con algunas declaraciones o actitudes de Francisco. Por supuesto. Me gustaría tener tu opinión en relación a algunas actitudes de él en función de la política argentina, de la pobreza y demás. Yo creo que cuando lo analizás políticamente, el Papa ha caído dentro de la grieta. Y esto creo que está muy atado a su no venida hasta ahora, que no sé si se concretará o no. ¿Lo hace para evitar? Yo creo que el Papa, digamos, y ha generado, desde un punto de vista de las interpretaciones políticas, ha generado y ha tenido algunas conductas que han sido, yo las considero erróneas, y se lo he dicho algunas de esas. ¿Y qué te contesto? No, bueno, yo soy el Papa de todos. Esta es la respuesta. Y hoy uno lo puede entender, ¿no? En la República Argentina hoy es difícil de entenderlo, sobre todo por el rol político que jugó Bergoglio en la Argentina. Este es un elemento muy importante para tenerlo en cuenta. Entonces, cuando se elige a Bergoglio, en el gobierno de Cristina se dice qué mala suerte. Y el antikirchnerismo dice qué gran noticia. Cuando el Papa empieza a tener esta actitud de cercanía con el kirchnerismo, con Cristina, digamos, recibirla, esto, aquello, que no significa que estuviera de acuerdo con todo, pero digamos, cuando él da ese paso extraordinario de recibirla y no decir yo le cierro las puertas, y cuando pasa lo que pasa con Macri, con una actitud muy crítica que viene y se ve, obviamente las cosas se dan vuelta en Argentina. Los que estaban en contra terminan estando a favor, los que estaban a favor estaban estando en contra. Y esto por la cara que había puesto en la foto con totalmente. Macri. Esto desdibuja, además él es crítico de muchas cosas del gobierno de Macri, como somos muchos críticos del gobierno de Macri. Pero esta idea de que Bergoglio era, digamos, el mascarón de proa del antikirchnerismo, cuando cambia, obviamente hace que su figura entre dentro de la grieta, y hoy hay mucha gente afín, sobre todo, a lo que puede ser Juntos por el Cambio, que no lo quiere al Papa. Esto ocurre. La semana pasada estarás al tanto porque seguramente, tanto en la radio como en la tele, lo habrás dicho. ¿Te acordás del CELAM? Sí, claro. Que es la reunión de todos los obispos, corregime, latinoamericanos. Exactamente. Entonces, lo último fue Aparecida, allá por el 2007. Que él tuvo un gran protagonismo, efectivamente. ¿Te acordás, el documento, ¿no? Que él, sí, claro, Aparecida. ese documento lo proyecta él con esa imagen internacional. Porque me parece que los papas en el África, pero concretamente en Latinoamérica, que es muy cristiana, sí, claro, es muy católica, le quieren poner esa fuerza y esa apertura que dice el Papa para que haya otro CELAM a la brevedad. ¿Tú crees que allí vamos a tener novedades rimbombantes o crees que seguirá el mismo conservadurismo tradicional de la Iglesia que a veces lo fuerzan y lo imponen a Francisco? Es difícil, porque está muy bien la pregunta, porque la Iglesia es algo muy heterogéneo, es muy heterogéneo. Y es muy difícil de controlar y de determinar, ¿no es cierto? La Iglesia tiene un enorme desafío, sobre todo en nuestra región. Europa es distinto. Europa tiene una composición social que da un nivel de equidad, igualdad muy importante. No tiene la región. Y acá esto genera dentro de la Iglesia misma situaciones de controversia que no van a tener solución en tanto y en cuanto vos vivas en universos de tamaña desigualdad. Claro. Entonces eso genera... es muy distinta la actitud del cura que trabaja en la villa que del cura que trabaja en Belgrano. Claro. Pero no por la condición de él, sino porque las circunstancias te generan otra no es lo mismo, actitud. a ver si te entiendo, no es lo mismo ser obispo de Orán que obispo auxiliar de Buenos Aires. Totalmente de acuerdo. Siempre digo la última y me queda siempre una más, ¿no? Vos has recorrido el mundo. La radio y la tele te ha dado esa maravillosa posibilidad, desde Nicaragua, pasando por, qué sé yo, por Estados Unidos, las Torres Gemelas que te agarran justo en Nueva York, y tantos otros, Chernobyl, en tantos otros lugares que una vez te veía por televisión y te veía despeinado, con los anteojos desacomodados, sí, claro, por el viento, y por esto y por aquello. De todo lo que recorriste en el mundo, a través del corresponsal y antes del corresponsal, porque ya lo venías haciendo, ¿dónde te quedó, qué lugar te quedó más impactante? ¿O qué más te impactó? Bueno, Chernobyl fue un impacto muy fuerte, porque
por supuesto, si yo te tuviera que decir de los viajes periodísticos, conocer toda Latinoamérica te impacta, porque vos ves un nivel de... Haití. Haití. Te iba a decir eso. Haití fue un elemento tremendo, porque ver ese nivel subhumano, porque ahí ya no hay, ni siquiera indigencia le queda bien a la paz, porque es subhumano, ver a la gente... ¿Era Aristide en ese momento? Era Aristide que había sido derrocado. Así que yo tuve una experiencia muy dura, porque tuve una amenaza de Cedrás, que era el dictador, pero ver eso, digamos, es muy feo, digamos, haciendo sus necesidades en la calle. Y saber que hay dos tipos de gente que toma agua potable y gente que toma de la otra agua, y a mí me impactó. Esas son cosas que no Chernobyl? ¿Tenías temor? ¿Tenías temor? No, no tenía temor, pero Chernobyl, digamos, cuando vos ves esa ciudad desierta y lo que padeció la gente y ver lo que representó la mentira política que terminó con... El ocultamiento. En muchos casos, el ocultamiento. Claro. Y vos decís, mira esto es lo que significó. Terminó con vidas físicamente, pero terminó en algunos casos con proyectos a los que sobrevivieron, nunca más pudieron. Y ver esa ciudad, que era una ciudad privilegiada, ver todo eso vacío, como consecuencia de una mentira que pudo haber sido evitada. Es decir, Chernobyl es, yo te diría, una cumbre de la mentira, porque vos decís, bueno, la mentira política a lo mejor hizo que perdieras la elección, o que, en fin, en vez de tener una oportunidad en un trabajo, tuvieras otro. Eso fue jugar con la vida de la gente, exponer a la gente a morir sin ningún tipo de problema y premeditadamente, porque todo lo que se vio es que ya se sabía que un día podía haber una explosión que podía matar. Eso a mí... Yo recuerdo los funcionarios cuando hablaban de los vientos, ¿te acordás? Sí, sí. Que si el viento soplaba para acá iba a llegar a Alemania Oriental, y si el viento soplaba para allá iba a llegar a Japón, una cosa espantosa. Bueno, ya no puede ser. 3 minutos más, bueno. No hablo del COVID porque todo el mundo te ve y sabe lo que pensás y lo que crees, de este bicho maldito que tanto daño nos hace. ¿Vivís en Villa Urquiza? Villa Urquiza, exactamente. Lindo, Villa Urquiza, lindo. Me encanta realmente. Calle Tamborini, Hacha, por ahí. En Quesada vivo, así que esa es una zona de la Siberia, así que lo disfruto enormemente. Arrancás a la mañana, a la radio la tenés a las 5 de la tarde, sí. Rivadavia, Crónica de una tarde anunciada, buen título. En lo que es tu casa, ahí te recuerda a toda la gente con tanto cariño. Bueno, sí, muchos años en Rivadavia, que le estás poniendo ahora junto a toda una nueva programación. De ahí te vas a Canal 13, exactamente, salís en TN y haces apariciones también en Telenoche, y ahí te vas. Ahí va terminando el día, que empieza temprano, porque digamos, tengo la salida de la mañana con Luis Majul y ya estoy trabajando desde antes. Así que sí, son días muy intensos, ¿no? Porque obviamente entre todas las cosas que tiene el COVID, la Argentina. Y el mundo es intenso. El COVID te obliga a un nivel de actualización médica y de lectura médica. Yo dedico todos los días, te diría 1 hora y media, 2 horas para leer literatura médica. Estudiar y ver si AstraZeneca o no. Y yo te pregunto, ¿no? ¿Vos saben que es periodista deportivo? Claro. Nelson es periodista deportivo. Qué lindo recuerdo. Pelota para Nelson Castro, vamos a ver qué es lo que... Y médico neurólogo, ¿no? Yo digo, la neurología y el periodismo deportivo te lleva al otro periodismo, ¿no? ¿Por qué dejaste la neurología? Porque cuando la carrera periodística tomó un vuelo para mí importante y llegó la notoriedad, eso contamina mucho la profesión. La anécdota es muy puntual. Cuando Menem tiene el problema de la carótida en el 1993, la fortuna quiso que lo operara una luminaria de la cirugía cardiovascular, el doctor Juan Carlos Parodi, que había sido instructor mío en Cleveland, cuando yo hice la especialización en neurología. Diploma de honor UBA, el señor. Un orgullo. Sí, señor. Creo que tuvo 9,93. No tanto. No tuvo 10 porque ese día faltó. No tanto. Y entonces, claro, yo ese día sabía lo que le pasaba y la mayoría no lo sabía, sobre todo. Yo lo expliqué, lo dije. Lo expliqué en el programa. Se le tapó la carótida, muchachos. Eso fue en el programa de Mariano Grondona, que en ese momento, claro, a quien le mando un saludo siempre tan afectuoso y lo recuerdo con tanto cariño, estaba en su apogeo. Así que el programa lo vio el país. Y yo me transformé en el médico neurólogo que había dicho al país lo que le pasaba a Menem. Y a partir de allí, el nivel de demanda de mi consulta médica se quintuplicó. Cosa que a mí en pocos meses me sorprendió y generó todo un tema de decir qué está pasando acá.
Entonces, un gran maestro mío de la medicina y de la vida, que siempre recuerdo, el profesor doctor Nicolás Lavalle, yo lo fui a ver y me dijo, mira Nelson, tenés que dejar la medicina. Lo de Menem te ha puesto a vos en un camino de notoriedad pública que no vas a perder, porque te va a ir muy bien en tu carrera periodística y no podés ejercer la medicina porque no la vas a poder manejar. Y un día a lo mejor tenés un disgusto, porque un día vas a tener algún problema con un paciente, no todos vas a estar correcto. Si fuera dermatología, qué sé yo, a lo mejor... No, claro, lo que te estaba diciendo Lavalle era, yo lo voy a ver a Nelson y Nelson me dice, bueno, teniendo en cuenta que esto... No, pero el otro día yo lo vi, sí, claro, doctora, usted, y evidentemente, ¿dónde está la consulta? Tal cual. ¿Se terminó? Era así. Che, ¿te gusta este lugar? Me encanta. ¿Te gusta? Así, no lo conocía. Me habían hablado de él y no lo conocía. El Petrico, vamos a conseguir ¿no? un piano a ver si venís a tocar. En los ratos libres venís a tocar el piano. Totalmente, un gusto. ¿Te parece bien? Un gusto. Esa es una invitación de Daniel Conde, titular del Petit Colón, para que vos venís al Colón. Después te venís a tomar un espumante y esas cosas. Muchas gracias. Me quedaron un montón de cosas, pero tuve la satisfacción y el honor de tener sentadito aquí, en íntimo y personal, al doctor Nelson Castro. ¡Grande Nelson! Chao, hasta la semana que viene. La Santé tiene todo lo que buscas. Entrá a nuestra tienda online, farmaciaslasanté.com.ar, para recibir en tu casa o retirar en nuestros puntos de venta. La Santé, siempre con vos. Dicen que lo único permanente es el cambio. Cambiamos las etapas, los caminos, los horarios y ese tiempo para amar. Pero hay cosas que no cambian, como esa promesa de estar. Podés asegurar el auto, la casa y Firulais, pero hay un seguro que nadie te da, un seguro para cambiar. Entonces, mientras todo siga cambiando, seguimos con vos, para no dejar de cambiar. Rus, seguros para cambiar. El compromiso sigue siendo el mismo que el primer día. Cuidarte. Por eso pusimos en funcionamiento el nuevo centro de vacunación del kilómetro 46. Porque creemos que la salud es un derecho y una prioridad. Y vamos a seguir haciendo todos los esfuerzos para garantizarla y estar al lado tuyo, siempre. Pilar, municipio.